Hola a todas, bueno, bienvenidas a este curso, a esta clase de este curso, en donde todas las mamás están logrando adelgazar, mejorar su salud, mejorar la salud de su familia, cuidarse, verse mejor en el espejo, disminuir los riesgos cardiovasculares. Entonces, la clase de hoy es muy importante para poder desmitificar este problema con el colesterol y con el consumo de grasas, porque gran parte del protocolo y gran parte de esta estrategia que yo te presento implica el consumo de grasas saludables. Entonces, es muy importante que sepamos que el consumo de grasas no es algo que te vaya a generar una placa de ateroma, ni es algo que te vaya a engordar. Todo lo contrario. El tema es que hay que entender de dónde viene principalmente este concepto de que los colesteroles son la causa de la enfermedad cardiovascular, que los colesteroles son los que te van a generar los problemas en el corazón y que te van a llevar a una enfermedad de esta índole. Y vamos a conocer de dónde viene todo esto, porque es importante que nosotros empecemos a darle a la grasa el lugar que le corresponde, saber que la grasa no es la causante de las enfermedades, que la grasa es parte de tu organismo, simplemente que hemos sido víctimas de un proceso científico, económico, comercial, que terminó dándole lugar a los azúcares, que son mucho más fáciles de producir y de vender y de guardar que las grasas. Por eso es importante de que sepamos que hay grasas que son saludables y hay grasas que no lo son. Ahora, ¿de dónde viene esta historia con respecto a que las grasas son la causante de las enfermedades? Bueno, nosotros vimos en una de las clases que la principal causa de muerte de las personas hasta 1945, toda la historia de la humanidad, el ser humano se moría por tres causas principalmente, las vamos a repasar, que eran las infecciones. Dijimos que en el 45 Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico, entonces las infecciones dejan de ser una causa de muerte tan frecuente. La guerra o los conflictos bélicos, dijimos también que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con Hiroshima y Nagasaki, los enfrentamientos bélicos se vuelven más fríos, entonces la posibilidad de morir en una guerra de manera directa empiezan a disminuir. Y por último, la otra causa de muerte, que es el hambre. El ser humano desde la revolución agraria hace 12.000 años, 10.000, 12.000 años, y con la revolución industrial, que fue lo que termina creando esta capacidad de producir alimento con alta capacidad de energía, pero con poca capacidad nutricional, es que el hombre no tiene como causa de muerte la hambruna, porque ya la energía es aportada por esta producción masiva de alimentos, principalmente cargados en azúcar. Entonces el hombre empezó a vivir más, y para formar una placa de ateroma necesitas tiempo. El hombre tuvo más tiempo para crear placas de ateroma y empezaron a aparecer enfermedades cardiovasculares. El ser humano se empezó a infartar, por tiempo principalmente, y por estilos de vida. Recuerden que en los 50, en los 60, había médicos que hasta promocionaban el consumo de cigarrillos para los nervios, para cuando uno estaba estresado, fumate un cigarrillo que te va a relajar, para que tengamos en cuenta y nos podamos posicionar en qué época estamos hablando principalmente. Y en esa misma época aparece un fisiólogo que se llamaba Ansel Keys, que Ansel Keys estaba investigando esto del infarto, y él veía que en las arterias que se tapaban o que se rompían, había una lesión y había una placa que se llamó placa de ateroma, que tenía en su interior colesterol. Entonces él empieza a crear una relación directa entre, bueno, si acá hay colesterol, capaz que si comemos colesterol, sea ese colesterol el que se pega ahí.
Entonces empezó a hacer algunos experimentos en conejos. Lamentablemente los conejos son vegetarianos, por lo tanto no deberían haber sido utilizados como muestra porque no tiene nada que ver el metabolismo y la fisiología de un conejo con la del ser humano, pero los conejos sí generaron estas placas de ateroma ante el consumo de grasa, como Ansel Keys lo venía mostrando. ¿Y por qué explota? Porque un científico no puede hacer tanto la diferencia, pero en esos momentos el doctor Eisenhower era el presidente de la nación en ese momento, y Eisenhower se infarta, o sea, tiene esta enfermedad que estaba tan en boga en la sociedad de Estados Unidos en ese momento, y es que el médico personal de Eisenhower se comunica con Ansel Keys para empezar con un trabajo de investigación para tratar de entender por qué la gente estaba infartando, inclusive el mismísimo presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y entonces le dan a Ansel Keys la posibilidad de crear un trabajo científico retrospectivo en 22 países. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Iba y trataba de encontrar en las estadísticas, es decir, desde ese momento para atrás, todos los países que tenían alto consumo de grasas en su dieta, y ver si en esos países también había alta incidencia de infartos o de enfermedades en las arterias. Encontró una relación en solo 7 de esos 22 países, y de una manera poco ética sale este trabajo, este estudio, y se lo denominó el estudio de los 7, en donde solamente se incluyeron en este trabajo aquellos países que tenían alta tasa de infartos y alta tasa de consumo de grasas, para crear una ilusión de causalidad. Yo puedo hacer un trabajo y decir, por ejemplo, que en los países o en los periodos en los lugares en donde se vende mayor cantidad de helado, aumentan las probabilidades de que la gente se ahogue. Yo puedo hacer una estadística y puedo encontrar de que cuando hay más ventas de helado haya más ahogados. Pero eso es una ficción, creer que hay una relación causal. Yo no puedo decir que el helado es la causa de los ahogados, pero sí puedo decir de que, bueno, cuando se vende más helado hace más calor y probablemente haya más gente bañándose, y por lo tanto las posibilidades de que una persona se ahogue sean mayores. Entonces, este estudio empezó a introducirse en el Ministerio de Agricultura, que fue el creador de esa pirámide nutricional que no tiene nada que ver con la fisiología humana, en donde ponen en la base el consumo de cereales. Ya vimos nosotros en la evolución humana, en donde solamente en los últimos 10.000 años, menos del 1% de la historia del humano es que nosotros hemos comido cereales como base de nuestra alimentación, que fue cuando empezamos a cultivar. Eso no quiere decir que el ser humano tenga que tener en la base de su alimentación los cereales. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura incorpora esta tendencia de creer de que la base de la alimentación tiene que ser los cereales, porque también había un negocio atrás de eso, y empieza a aparecer también esta guerra contra las grasas para introducir las grasas de origen vegetal, las grasas saturadas, las grasas de origen animal, la grasa de la vaca, la del cerdo con la que cocinaban tus abuelos. Esa grasa saludable y buenísima se empieza a reemplazar por una grasa de más rápido acceso, como la grasa de origen vegetal, que acá en Argentina llamamos mantequilla, que es la manteca o el pan de grasa que viene de maíz o que viene de girasol. Por ejemplo, acá tenemos la compañía Crisco, que es una de las creadoras de esta manteca artificial, o sea que no viene de la leche como la manteca verdadera, sino que viene del girasol, es mucho más económica, como lo dice ahí la publicidad. Acá tenemos más publicidad de la época en donde
empiezan a mezclar no solamente este tipo de grasas, sino empiezan a promover también el consumo de cereales con azúcares. En este caso, acá tenemos cereales de Quakers de aquella época junto con banana, un cereal con un azúcar, pero con el tiempo esto se empieza a industrializar más y los cereales y las cajitas de cereales, principalmente en Estados Unidos o en las culturas como México, que están muy influenciadas por los Estados Unidos, en donde empiezan a crear esta suerte de desayunos cargados en grasas artificiales y sobre todo en cereales y en azúcares. Por supuesto que los niños felices, porque el sabor del azúcar, nosotros tenemos una gran aprensión y tenemos evolutivamente una búsqueda y un deseo por el azúcar, porque no es común encontrarla en la naturaleza. Nosotros la consumimos de manera artificial porque creamos alimentos, ya sea agregándoles más azúcar o creando cruzamientos genéticos para obtener, por ejemplo, naranjas que sean principalmente con un alto contenido en fructosa y bajo contenido en fibra, para poder realmente comer una naranja que tenga mucho jugo y no tiene nada que ver esa fruta que nosotros hemos ido creando con ingeniería genética con la verdadera naranja original que nos brinda la naturaleza, con muchísima fibra, muy poco jugo y con un sabor bastante agrio. Yo me acuerdo cuando comíamos un pomelo cuando yo era chico, es más, me acuerdo y salivo porque es impresionante lo agrio que eran. Hoy en día uno puede comer un pomelo como si fuese una fruta como una naranja, porque su sabor no es tan agrio como era antes, ya son mucho más dulces y esto lo hemos ido logrando en entrucosamiento genético con un objetivo claro, que es aumentar las ventas, no aumentar el poder nutricional de los alimentos. Y empezaron a aparecer estudios antiguos ya, porque esto tiene varios años, sin embargo, todavía hay profesionales de la salud que siguen renegando con el consumo de grasas. Esto es un trabajo en donde habla de que las enfermedades cardiovasculares no mejoraron con una dieta baja en grasa. Esto es del año 2014. Esto es un trabajo científico que se hizo durante mucho tiempo, 8 años más o menos, en donde demuestra, estos son mujeres, donde demuestra que una dieta baja en grasas no mejoró las enfermedades cardiovasculares de estas pacientes. Esto es otro trabajo habla de la evidencia que respalda esto que te digo, de que una dieta baja en grasas no disminuye el riesgo cardiovascular y vamos a ver que todo lo contrario, hasta aumenta el riesgo de enfermedades por todas las causas. Este trabajo científico es el PURE, es un trabajo muy largo y muy grande en la cantidad de pacientes involucrados y la cantidad de países involucrados, en donde termina de concluir de que las guías alimentarias que dicen que no hay que comer grasa saturada, de que los cereales son la principal fuente de energía del humano, todo eso debe reconsiderarse porque estos trabajos demostraron que una dieta alta en azúcares o carbohidratos aumenta los riesgos de mortalidad, mientras que consumir grasas disminuye los riesgos de mortalidad total. Este es otro trabajo importantísimo. Y esto es otro ejemplo de fuera de la ciencia, digamos, de la ciencia dura, sino más hablando de lo que pasa en lo que es la comunicación habitual. Esta es la revista Times, una de las revistas más famosas de los Estados Unidos, que hizo una tapa en 1950 con la cara de Ansel Keys. De fondo hay un aparato circulatorio. Es muy importante que entendamos que nosotros estamos acá no solamente por el tema de bajar de peso. Bajar de peso lo van a lograr, pero de manera saludable. Ustedes van a empezar a curar sus arterias para poder darle oxígeno a su cuerpo, para que su cuerpo pueda generar buena energía en sus músculos que vamos a ir desarrollando mientras van perdiendo grasa que tienen acumulada, mientras van ganando calidad de vida, mientras van ganando energía. Y la revista Time muestra en los 50 que empieza con guarda con el colesterol, tengan cuidados con las grasas, pero ya en el 2014 la revista Time dice:
why they were wrong, por qué nosotros estábamos equivocados, la evidencia científica sobre las grasas, coma grasas, dice la revista Time en el 2014, coma manteca de la grasa animal, de la leche, no la mantequilla vegetal. Esas grasas que son un macronutriente, recuerden, nosotros dijimos que nuestro cuerpo come cosas muy chiquititas que llaman micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, muy poquitas calorías, pero son indispensables para la vida, y macronutrientes, que es donde está la mayor parte de la comida, que se dividía en tres: las proteínas, que van a dar el músculo, la estructura; las grasas, que van a dar energía, pero también van a dar plasticidad, van a formar gran parte de tu cerebro, van a formar tus hormonas sexuales como la testosterona, como los estrógenos. Son indispensables en el cuerpo. ¿Qué quiere decir indispensable? Que tu cuerpo no las puede producir. Si no las comes, te vas a enfermar. Hay tipos de grasas indispensables, hay tipos de proteínas indispensables y ellas vienen de origen animal. Las indispensables, las que vos no podés generar, vienen de origen animal, y algunas que sí podés producirlas a partir de origen vegetal, no es que lo haces gratis, sino que tenés que tener un buen metabolismo para lograrlo, y no es que lo vas a lograr en su totalidad. No es lo mismo consumir un omega 3 que venga de la chía, que lo vas a poder transformar en un omega 3 útil para tu cuerpo en un bajo porcentaje, a un omega 3 que venga del pescado, donde vos vas a poder utilizar todo ese omega 3, que es una de las grasas que realmente son indispensables para tu cuerpo. Y este es el estudio ya hablando de colesterol, no de las grasas saturadas. Esto de que Ansel Keys había encontrado que había en las placas de las arterias que había colesterol, y se empezó a dar estas guías alimentarias de no coma colesterol, porque es el colesterol el que le va a tapar las arterias, y empezamos a encontrar trabajos científicos que no son muy nuevos, estos de los 60, en donde se hicieron autopsias a pacientes que murieron por enfermedad cardiovascular como un infarto, a las cuales se les venía tomando las mediciones de colesterol, y descubrieron que esto del 200 de colesterol es una creación de los humanos, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con algo natural, simplemente nosotros pusimos ese límite que está errado. Y esto lo podemos ver, de que gente con menos de 200 también tenía colesteroles exactamente, enfermedades cardiovasculares exactamente iguales que los que tenían colesterol elevado. Esto es otro trabajo de la American Heart Journal, es una revista científica exclusiva del corazón, en donde en los 60 se hicieron un estudio en 106 pacientes y no se pudo encontrar una relación entre el consumo de colesterol y la placa de ateroma en las arterias. Otro trabajo de los 60 también, que se hizo con 800 personas, con 800 veteranos de guerra, para poder determinar si se podía encontrar alguna conexión entre comer colesterol y que el colesterol se pegue en las arterias, como lo había dicho Ansel Keys. Y esto tampoco se pudo encontrar en este trabajo científico súper grande para ver la enfermedad cardiovascular. Ya en el 2002, también los niveles de colesterol altos se asociaron, todo lo contrario, ya no solamente que no genera enfermedad, sino que empezaron a encontrar que el colesterol es indispensable para el cuerpo. Tu cerebro necesita colesterol, tu cuerpo necesita colesterol, las membranas celulares tienen colesterol, tu testosterona y todas tus hormonas sexuales van a venir del colesterol. Por lo tanto, personas con altos niveles de colesterol tenían mejor supervivencia o tenían mejor pronóstico, mientras que bajos niveles de colesterol tenían altos niveles o altas probabilidades de tener enfermedades o mal pronóstico. Y también está la paradoja del esquimal. ¿Qué es esto? Los esquimales, por el lugar en donde viven, tienen un alto consumo de grasas de origen animal, de foca, de ballena, en donde esa cantidad de grasa, de colesterol que consumían, deberían haber generado la muerte temprana en todos los esquimales por la producción de placa de ateroma. Sin embargo, estos grupos de esquimales con un bajo acceso a la fibra, a la verdura, a la fruta, todo esto que nos dijeron que era súper saludable, y con un alto consumo en grasas y proteínas de origen animal, pero principalmente grasas, porque los animales que están en el frío, tienen alta cantidad de grasas para protegerse del frío y para protegerse de la hambruna. Estos grupos de humanos tienen una alta expectativa de vida, además de tener muy baja posibilidad de tener enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, hasta las mismas caries
se ven beneficiados y por eso hablamos de la paradoja del esquimal. Y si seguimos hablando de grasas que sean esenciales, vamos a hablar de los omega 6 y de los omega 3. Si bien los omega 6 están demonizados entre comillas, me refiero que los omega 6 tratamos de evitarlos en tu cuerpo, los evitamos porque tenemos ya un alto consumo de omega 6. Nosotros necesitamos omega 3 para el cuidado de nuestro cerebro y para el cuidado de nuestro cuerpo, pero también los dos omegas, tanto el 6 como el 3, están involucrados en el control de tu sistema inmune, el sistema de defensa. Tu sistema de defensa tiene que estar avispado, pero no prendido todo el tiempo, porque nuestro organismo tiene que generar mucha energía y tiene que generar poca oxidación. Si nosotros estamos con un sistema inmunológico muy prendido, estamos inflamados, que no tenemos que confundir con hinchados. Inflamado quiere decir que nuestro sistema inmunológico está muy prendido y hasta en algunos casos puede estar generando enfermedades, como enfermedades autoinmunes, que no debería pasar de que tu cuerpo se ataque a sí mismo. Pero un cuerpo que tiene altos niveles de omega 6 tiende a tener un sistema inmunitario más prendido, más inflamatorio, porque la relación entre omega 3 y omega 6 está desbalanceada. Para poder balancear esto hay que abandonar el consumo de aceite de girasol, de aceite de maíz, que son inflamatorios de por sí y además hacen que este equilibrio entre los omega 6 y los omega 3 se rompa, es que tenemos que incorporar omega 3 a nuestra vida a través del consumo de pescados y si no es posible a través de una suplementación de omega 3 de origen animal que tenga DHA y EPA de 1 gramo aproximadamente. Lo vamos a ver también en la parte de suplementos, pero para que vayan sabiendo a dónde estamos apuntando. Entonces, esto vamos a quedar acá con estos 20 minutos, pero la próxima clase va a ser ¿y cómo formamos la placa de ateroma? Porque si no es el colesterol, ¿por qué nos infartamos? ¿Y cómo podemos hacer? Porque medirme el colesterol no es para yo tener el colesterol bajo porque sí. La gente se mide el colesterol porque cree que el colesterol es lo que lo va a infartar. Entonces, vamos a ver en la próxima clase cómo realmente se genera la placa de ateroma y demostrar que no es por el colesterol, sino es por los azúcares. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Te mando un beso enorme, espero que estés teniendo una muy buena semana y que estés llegando progresivamente a los objetivos que te planteaste. Nos vemos en la próxima clase.